El viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, César Conde, informó que los análisis de muestras enviadas a Atlanta confirmaron el padecimiento del síndrome Guillain-Barré en los pacientes afectados. Se descartó que sea poliomielitis. En algún momento inicial, cuando se creyó que esto podía ser algún tipo de parálisis, aguda, se enviaron muestras al CDC Atlanta, que eran 33 muestras de heces para detectar poliomielitis, y ya tuvimos resultados el día de ayer, los cuales están negativos para el virus. Entonces, poliomielitis está totalmente descartado en estos casos, ¿verdad? Que era lo que teníamos pendiente de recibir del CDC de Atlanta. Se han enviado también muestras al laboratorio, como bien lo indicó el doctor Santos hace unos minutos, para vigilar arbovirosis y ver si en algún momento, por ejemplo, enfermedades como el Zika estaban relacionadas a estos casos sospechosos de Guillain-Barré, y sabemos al momento que todas las muestras de estos pacientes están negativas para estos arbovirus. Y luego también el Lab Nacional, como además de hacer vigilancia, digamos, en salud humana y de enfermedades infecciosas, pues también procesamos muestras de aguas y alimentos. También es importante aclarar eso y mencionarlo, ¿verdad? Se han recibido y hemos tenido nosotros el ingreso de muestras de agua y alimentos, principalmente de Suchitepeques y Quetzaltenango, para poder investigar varios parámetros, ¿verdad? Los casos podrían aumentar. El director de epidemiología confirmó que mantienen en estudio 3 casos sospechosos de la enfermedad neurológica aguda. Al inicio tenemos el último reporte con 72 casos y ya investigados. Tenemos 5 fallecidos, el último fue más o menos hace como unas 3 semanas. Y con relación, era la pregunta de la persona que pasó anteriormente. Actualmente tenemos un reporte de 3 casos sospechosos clínicos que están vivos en Mazatenango. No tenemos ningún caso, gracias a Dios, más sospechoso de haber fallecido por esta enfermedad. Entonces, estamos investigando estos otros 3 casos que nos han reportado del 13 para acá. Todavía no los podemos confirmar, pero lo que sí es que más fallecidos ya no hemos tenido desde la última persona que falleció, como les digo, hace como unas 2 o 3 semanas previas a hoy. Las autoridades de salud recomiendan mantener una buena higiene, lavado de manos, hervir el agua y cocer bien los alimentos para evitar más brotes de la enfermedad. Los pacientes que tienen antecedentes de enfermedades infecciosas son los más propensos a padecer la enfermedad. Bueno, poco a poco se va teniendo mayor información sobre estos síndromes, sobre las causas también que pueden ir provocando. Siguen los exámenes, los análisis en laboratorios también para determinar qué puede causar o ha causado de hecho que se den estos casos en varios departamentos de nuestro país, donde recordemos incluso se han establecido ciertas medidas para poder controlarlo. Se confirma entonces, Fernando, que pues varios casos sí corresponden al síndrome de Guillain-Barré. Algunos indicaban que pues venían casos de dengue y otras enfermedades, pero también ahora, a raíz de estos exámenes que se han hecho, pues han detectado cuántos casos sí corresponden a el síndrome de Guillain-Barré como una consecuencia de los diversos padecimientos que se han presentado. Es importante, la verdad, porque situaciones como estas, pues no sé si se habían registrado, pero hay muchas dudas todavía respecto a los contagios. Sí, no, yo no recuerdo realmente un caso como este de tantas personas que se han ya declarado como afectadas con el caso de Guillain-Barré, y bueno, lo lamentable de las muertes que se tiene que tener como estadística y las familias afectadas ya sin sus seres amados. El tema es que al menos ya a este momento, hoy, se tiene por lo menos un dato en concreto por parte del Ministerio de Salud, porque habían pasado ya varios días que no se tenía información certera de qué era lo que estaba afectando, sobre todo en esa área de Suchitepeques, que ha generado de verdad tantas circunstancias tan negativas y tan penosas en cuanto a no solo lo que está viviendo la gente, porque te genera un estrés bárbaro, te genera esa psicosis de, bueno, voy al mercado y ¿qué hago?
me pasa algo, le paso algo a mi mamá, le paso algo a mi papá, a mis hijos. Entonces esa paranoia de estar con la tensión de lo que en tu área territorial está sucediendo en materia de salud es complicadísimo. Pero por lo menos ya hoy el Ministerio de Salud tiene que ya ese dato y una confirmación que esta enfermedad neurológica aguda pues es este síndrome de Guillain-Barré, y se están estudiando casos todavía de los que siguen llegando y que naturalmente lo que pues permiten estos casos nuevos es ir adentrándose más en cuáles son los síntomas, cuáles son pues la forma en cómo responde el cuerpo y lo más importante, cuál es la respuesta, el mecanismo de respuesta médico que se va a utilizar para poder hacerle un parón así de un solo al tema de lo que está afectando al enfermo y darle pues por supuesto el tratamiento adecuado para no seguir sumando más víctimas con esta lamentable situación que tiene a Guatemala, de verdad con una preocupación bárbara, porque las alertas epidemiológicas ya subieron a San Marcos, ya a Quetzaltenango, Huehuetenango, entonces todas esas áreas aledañas a Suchitepeques, Retauleu, la parte de abajo ya que pega con Sololá, todo el mundo está con la preocupación porque entendamos que cómo se mueve la economía, ¿verdad? De un punto A a un punto B a través de lo que los agricultores, quienes cosechan, quienes revenden el producto, pues obviamente se mueven de ese punto A hasta llegar al B, indistintamente cuál sea la distancia, pero el hecho de saber que tú le compras toda la vida a alguien que viene de Suchitepeques y él es tu proveedor, ya te sientes con la cosa y la desconfianza de ojalá que no me vaya a venir a contagiar de esto que está afectando en el territorio de estas personas, ¿verdad? Exactamente, y especialmente porque todavía no se sabe entonces cómo es que se van registrando estos casos, cómo es que existe el contagio, ¿verdad? Así es. Y la desinformación a veces nos genera esa incertidumbre, el miedo. Algo como pasaba incluso con la pandemia del COVID, donde se decía mucho, estábamos como todos friqueados en, bueno, qué medidas tomar, ya ni siquiera queríamos pues convivir mucho porque no se sabía, hasta que ya se determinó cuál era la forma entonces del contagio, que se ha ido entonces también dando a conocer, ya supimos la manera en la que se daba, ya tomamos ciertas medidas también, pero mientras se logra determinar, obviamente se dan situaciones como estas, ¿no? De incertidumbre, claro, de miedo, de mucha desinformación en muchas ocasiones. Por eso es importante también siempre estar atentos a la información oficial para pues no levantar falsas noticias también y generar pues algún caos o alguna crisis también, sino que confiar en que las autoridades de salud están haciendo su trabajo en cuanto a obtener muestras, a poder analizar también las mismas y poder dar resultados, como en este caso, que confirman entonces cuántos de estos casos corresponden a Guillain-Barré. Vamos a ir agregando cierta información también, vamos a acompañarnos de la siguiente producción con unos datos que tenemos sobre este análisis de esta enfermedad que ha llamado muchísimo la atención y también nos ha llenado de muchas dudas sobre cómo se han originado, por qué en ciertos departamentos es que se ha focalizado también el mayor número de casos. Las autoridades de salud, de hecho, han confirmado entonces 72 casos de Guillain-Barré en Guatemala, concentrados en la costa sur. También se reportan 5 fallecidos y 3 casos que están en investigación. Suchitepeques es el departamento con más casos reportados, con un total de 56. Le sigue Retauleu con 8 casos. Se descartó que la enfermedad provenga de una infección vírica. Se descarta, de hecho, que sea producto del dengue, del chikungunya o del Zika. También se descartó la presencia de poliovirus en los casos. Sin embargo, se estableció la existencia de bacterias coliformes y otras que tienen presencia normalmente en la materia fecal. Así que son algunos de los puntos que se están analizando también. Falta poder profundizar un poco más para tener ya un resultado final sobre esta enfermedad que, bueno, nos ha sorprendido ahora en este año a todos, ¿no?
Completamente, Sandy. Y el hecho de que ya se haya descartado que no era ni dengue, ni chikungunya, ni Zika, pues ya por lo menos te da una información mucho más certera por parte de los profesionales de la medicina en el Ministerio de Salud. Y esto pues ya es un aliciente, por lo menos saber específicamente qué es este síndrome y naturalmente pues buscar la solución. Así es que nosotros también le vamos a dar seguimiento para que usted esté bien enterado sobre esta enfermedad. No nos alarmemos de más, hay que esperar la información oficial. Así es. Finalizamos así el análisis, finalizamos la semana de análisis también. Gracias, Fernando, por acompañarnos y bueno, el lunes continuaremos, iniciamos una nueva semana con los temas que veremos qué nos sorprende a nivel nacional. Y te apuesto que van a ser temas que hacen boom en la coyuntura guatemalteca. Es lo que sucede y aquí en A la Medida nos encargamos de hacer el análisis correspondiente. Así que, amigo y amiga televidente, muy buen fin de semana, pásela muy bien, disfrute los suyos, abrácelos, ámelos y por supuesto le deseamos lo mejor. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar así también el programa con la información internacional.